Buen día a todos. Bienvenidos a este nuevo ciclo de transmisiones de Mi Pyme Sustentable. Como ustedes vieron, la, la ocasión anterior, el año pasado, estuvimos realizando varias transmisiones. Prácticamente fue medio año de transmisiones. Ahí tuvimos muchos temas para, sobre todo dirigidos a los empresarios, a los emprendedores que requieren cierta información que a veces no pueden tener acceso, ¿no? Como ustedes ya espero que nos hayan visto en ocasiones anteriores, mi nombre es Israel Wilchis, soy el director de gestión sustentable de la empresa Diestra. Nosotros hemos venido realizando este esfuerzo, pero no solamente hemos sido nosotros, sino hemos conjuntado un grupo de profesionales, ¿no? De diversas áreas de la sustentabilidad. Acuérdense que es la parte económica, es la parte social, es la parte ambiental. Nos han acompañado varios expertos, como es el día de hoy, justo para este tema de lo que son los regímenes fiscales, ¿no? Para personas físicas y morales, sobre todo pensando en esta situación que estamos viviendo, en cuestión de, como ustedes saben, ¿no? Ahorita hay bastante desempleo, la situación no es la mejor, no es la favorable por esta cuestión del COVID. Sabemos que desafortunadamente hay mucha gente que está perdiendo empleo, hay empresas que están cerrando, entonces ese es un problema, ¿no? Pero así como hay problemas en ese sentido, también hay oportunidades. Sabemos que varias de estas oportunidades justamente será la apertura de nuevas empresas, en este caso usualmente de microempresas, que puedan llevar a cabo una labor, sobre todo de dar empleo, ¿no? Que eso es lo principal. Entonces, para esto, para abrir una empresa de manera adecuada, también debemos recordar que hay ciertas cuestiones fiscales que cumplir. Justamente para eso, una profesional de esta área nos va a compartir toda esta información que, a pesar de que va a ser introductoria, ¿no? Va a ser, yo creo que de muchísima utilidad. Para eso nos va a acompañar la doctora Ruperta Díaz Mercado. Muy buen día, Ruth. Te saludo ahorita. Voy a presentarte para todos nuestros amigos. Buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Israel. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Bien, Muchas gracias por estar, por tu invitación. No, gracias. La doctora nos acompaña, como les comentaba, ¿no? Como esta serie de expertos que están con nosotros, que están comprometidos y que también están dispuestos a compartir, ¿no? Parte de su conocimiento y experiencia. En este sentido, como les había comentado, vamos a tener este tema de regímenes fiscales, y voy a presentar un poquito de manera más amplia a la doctora Díaz, que nos acompaña. Ella tiene un doctorado en Ciencias Jurídicas por la Universidad del Distrito Federal. De igual modo, cuenta con una maestría en Fiscal por la misma Universidad del Distrito Federal. Asimismo, cuenta con la licenciatura en Contaduría. Ella es egresada de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Tiene experiencia de casi 30 años, ¿no? Ha trabajado en áreas de auditoría, de contabilidad de impuestos, ha sido encargada de auditoría y dictaminación de estados financieros, de asesoría fiscal con el despacho BDO Castillo Miranda y compañía. Es también encargada en auditoría de dictaminar estados financieros para efectos fiscales, ¿no? Para el despacho Poblano Reyes Asociados, y actualmente ella es socia y directora del área contable y fiscal del despacho Díaz, Miranda y Asociados. Desde luego, la doctora nos va a compartir hacia el final de su presentación todos sus datos por si quieren contratar a un despacho realmente de profesionales. Entonces, como comentábamos, Ruth, esta situación que estamos viviendo, ¿no? Sabemos que van a abrir nuevas empresas, justamente el tema va dirigido en ese sentido, ¿no? Entonces, te agradezco mucho la participación que tienes y, desde luego, estamos muy atentos a la información que nos vas a compartir. Muchas gracias. Muchas gracias, Israel. Pues antes que nada quiero dar las gracias a Diestra por la oportunidad de presentar esta información a todo el público que nos acompaña en esta tarde. Muchas gracias a todo el público que está viendo esta transmisión en vivo y a quienes no puedan vernos en vivo, bueno, pues estará el video unos días en Facebook para que ustedes puedan con calma visualizarlo. Pues el tema de hoy es exactamente un tema que a todos nos atañe, porque dicen que lo único que tenemos seguro es la muerte y los impuestos. Entonces, pues
efectivamente, en este caso vamos a tratar de abordar temas relacionados con las obligaciones de los distintos regímenes fiscales para las personas físicas y morales. Tal vez por el tiempo no podamos abarcar todo el temario, pues porque estaremos hablando de la ley del impuesto de la renta en su totalidad, pero posteriormente habría alguna otra sesión para darle continuidad a este tema. Entonces, bueno, pues vamos a hablarles de un caso siguiente. En este caso, bueno, recordemos que todos, bueno, nosotros como personas físicas podemos ser contribuyentes o también nosotros como profesionistas nos pueden llegar personas que tengan la incertidumbre en qué área tributar, en qué sección, y siempre surge la duda de en qué régimen debo tributar. En este caso tenemos una persona física que presta sus servicios por asesoría de sistemas computacionales a la empresa X y al mismo tiempo presta servicios como empleado a la empresa Y también en el área de sistemas. Ahora, en la ley hay varias secciones en donde tendríamos que ubicar a esta persona para definir en qué área debe tributar. En este caso, la ley del impuesto sobre la renta está dividido principalmente en dos grandes secciones, que son las personas físicas y las personas morales. En el caso de las personas físicas tenemos varias secciones y como en esta lámina podemos ver, tenemos la sección de sueldos y salarios, de honorarios, o más bien servicios profesionales, pero la mayoría de la gente la conoce como honorarios. También tenemos la sección de actividades empresariales, esta sección de actividades empresariales se divide en tres principalmente, que es la sección de régimen general de ley, la sección del RIF o régimen de incorporación, la sección de enajenaciones de bienes de prestación de servicios mediante plataformas digitales. Esta sección es nueva, cabe señalar que apenas es reciente. Y tenemos por otro lado arrendamiento de inmuebles, que es renta principalmente de casas, enajenación de bienes, que es precisamente venta de bienes, ya sean muebles o, bueno, principalmente casas, es lo que más atañe, adquisición de bienes e intereses, obtención de premios, por ejemplo, la lotería, dividendos, por ejemplo, la repartición de ganancias para los socios y de los demás ingresos. A grosso modo, estas serían las secciones en las que normalmente podemos caer todas las personas. Entonces, volviendo al caso que estamos hablando, que esta es una persona física que realiza actividades por honorarios, bueno, pues ya en este caso ya automáticamente nos iríamos a la sección de honorarios o servicios profesionales. Y también al mismo tiempo está recibiendo sueldos y salarios, pues automáticamente ya nos iríamos a la sección de sueldos y salarios porque esta persona es un empleado. Veamos ahora qué obligaciones tendría esta persona por tener estos ingresos de estas dos secciones. Siguiente. Bueno, también acaba de señalar que en el caso de las personas morales, podemos señalar que hay tres rubros principalmente para efectos de cómo van a tributar. En este caso, podríamos decir que la ley los define como las personas morales con fines lucrativos, y que generalmente están en el título 2, y las personas morales con fines no lucrativos que estarían en el título 3, así como de las entidades extranjeras controladas sujetas a regímenes fiscales preferentes y las empresas multinacionales. En el caso de la sección 1 está la gran mayoría de empresas, pymes y pequeñas y medianas empresas, y en el caso de las personas con fines no lucrativos estarían todas las personas en general, donatarias autorizadas o personas que prestan servicios de asistencia social en términos generales. En el punto número 3, bueno, pues ya estaríamos hablando de personas que tienen establecimientos en diferentes países o en el caso de las de regímenes fiscales preferentes, es lo que algunas personas le llamamos paraísos fiscales. Los paraísos fiscales son empresas, lugares o países en donde la tasa impositiva o el impuesto que se les cobra por hacer sus inversiones en esos países puede ser muy baja o casi nula. Por eso le llaman paraísos fiscales.
Entonces, ahora sí, volviendo al caso de la persona física que nos atañe, vamos a ver en qué sección o qué obligaciones tendría que tener en materia fiscal. Siguiente. En el caso de servicios profesionales, cabe señalar que aquí una de las principales cuestiones que hay que identificar es que no dependan de un patrón. Cuando una persona no depende de un patrón, lo que se le llama subordinación, quiere decir que yo no estoy sujeta a un patrón porque ese patrón no me da órdenes y no tiene un horario fijo, o el empleado no tiene un horario fijo, o la persona que presta el servicio no tiene un horario fijo y no está sujeta a órdenes, entonces se le considera como, como un honorario. Si existe el caso de subordinación o que el patrón me dé órdenes, entonces ya no caería en servicios profesionales. Entonces aquí en esta sección normalmente tributan profesionales como contadores, abogados, arquitectos, médicos, dentistas, ingenieros, traductores, etcétera, por mencionar algunos. Ahora, ¿qué obligaciones va a tener esta persona física? Bueno, la primera obligación que siempre debe de tener es inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes. Ahora bien, como mencionamos con anterioridad, esta persona también es asalariada. La persona como es asalariada muchas veces se puede dar de alta, más bien el patrón puede dar de alta al empleado en el portal del SAT. Y en este caso ya una vez que está de alta, ahí cuando lo hace el patrón, bueno, pues entonces le indica que es asalariado. Suponiendo que el patrón ya haya dado de alta a la persona física en el RFC, entonces, bueno, pues ya en este caso, si la persona va a obtener ingresos por honorarios, lo que haría esta persona sería un aumento de obligaciones, indicando que va a recibir honorarios y ya en qué sección. Recordemos que este aumento de obligaciones normalmente se hace a través de la página del SAT en un cuestionario que nos va llevando de la mano y en ese cuestionario ya se da el alta o el aumento de obligación. Asimismo, otra de las obligaciones podría ser que haga un cambio de domicilio. En este caso, normalmente los asalariados, cuando el patrón nos da de alta, normalmente se dan de alta con el domicilio de la empresa. Pero en este caso, como el profesional ya va a desarrollar otra actividad, entonces sí tendría que hacer un cambio de domicilio. Y en este caso, el cambio de actividad. Y en este caso, si el asalariado nada más tenía de alta la clave como sueldos, pues entonces forzosamente tendrá que dar el aumento de obligación. De entrada, estas serían las principales obligaciones. Obviamente, al dar esos cambios, para presentar esos cambios, la persona física va a requerir una contraseña y o bien una firma electrónica. A través de esos dos medios es la clave para efectos de que pueda accesar al portal del SAT. Otra de las obligaciones que va a tener la persona física como honorarios es emitir facturas. Estas facturas las puede emitir a través de tres formas o tres opciones. Una, en el portal del SAT, en una sección que se llama factura electrónica, genera tu factura. Y otra, también en el mismo portal del SAT, pero se le llama mis cuentas y es una factura fácil. O bien a través de un proveedor autorizado que va a hacer el timbrado de sus comprobantes. Recordemos que ahora ya no existen las facturas en papel, todas son facturas electrónicas. Ya en el medio se les conoce como CFDI. Bueno, todo eso es para la emisión de sus facturas, para sus ingresos que va a percibir. Pero por otro lado, también tendrá que recabar todas las facturas por las compras de gastos que realice, compras y gastos que realice. Recordemos que uno de los requisitos para estos gastos y compras es que sean estrictamente indispensables para la actividad. Es decir, que si esta persona es una persona que se dedica a sistemas, entonces no podrá meter gastos o tener facturas de gastos que no sean relacionados con su actividad. Por citar algunos gastos, si estamos hablando de sistemas, pues sería todo lo relacionado a Internet,
telecomunicaciones, computadoras, impresoras, tóner, papelería, etcétera. Pero, por ejemplo, si va a meter algo, por ejemplo, verduras, tomates o tequilas, pues no tiene nada que ver con la actividad. Ese tipo de gastos ya no podrían ser deducibles o ya no los podría restar de sus ingresos porque no son estrictamente indispensables para que realice esta actividad. Ahora, otra de los requisitos para efectos de que sean pagados con cheque, tarjeta o transferencia, siempre y cuando esos gastos son mayores a 2,000 pesos. Entonces, si obtiene, pero si no, tendría que pagarlo hasta a través de estos medios. Siguiente. Ahora, dentro de las obligaciones que tiene la persona por honorarios, también está presentar la declaración del impuesto sobre la renta y del IVA a más tardar el día 17 del mes siguiente. En este caso, estamos hablando de IVA porque la mayoría de las personas caen en este supuesto, pero podríamos decir que hay personas que no causan el IVA. Por ejemplo, en el caso de un médico, sus servicios son exentos. Entonces, cuando estamos hablando de ingresos exentos quiere decir que no se va a pagar IVA, porque la ley establece actividades por las cuales no se paga IVA, entonces tendríamos que ver qué actividad sí causa IVA y qué no. En este caso que nos ocupa, sí causa IVA y se tendría que presentar la declaración a más tardar el 17 del mes siguiente. Otra de las obligaciones es presentar la declaración anual a más tardar el 30 de abril del año siguiente. En esta declaración anual cabe señalar que también se pueden incluir deducciones personales. Más adelante abordaremos qué son las deducciones y en qué consisten sus requisitos y todo lo que conlleva. Llevar contabilidad es una de las obligaciones que normalmente no tomamos en cuenta. Aquí muchas veces nos confundimos con el envío de la contabilidad. Por ejemplo, en el punto 7 nos dice no enviar contabilidad electrónica siempre y cuando sus ingresos sean menores a 2 millones y usen mis cuentas. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si rebasan a 2 millones? Entonces, en ese caso, ya estaría obligado no solo a llevar la contabilidad conforme al código, sino también a enviarla. El hecho de que se envíe la contabilidad o no, no significa que no debamos llevar contabilidad. Me han tocado revisiones por parte de la autoridad en donde a veces nos llegan a pedir la contabilidad y nos como que ¿cuál contabilidad? Tenemos la obligación. Efectivamente, el contribuyente tiene la obligación de llevar contabilidad conforme al código. Una de las obligaciones también adicionales es la presentación de la DIOT, que es presentación informativa de operaciones con terceros. Esta declaración es una declaración precisamente informativa en donde el contribuyente va a relacionar todos los proveedores de todas las adquisiciones que hizo o de los gastos que hizo y ahí va a anotar el importe y el IVA, ya sea a las distintas tasas, en este caso a la tasa del 16, a la tasa del 0 o exentos, para efectos de presentar esta informativa. Esta informativa se debe de presentar a más tardar el último día del mes siguiente. En el caso de que la persona física tuviera trabajadores, tendría todas las obligaciones de la nómina. Y en este caso, una de ellas, en materia del impuesto sobre la renta, sería la de retener y enterar el impuesto. En este caso, el impuesto sobre la renta. Así como expedir todos los CFDI, lo que sería, un CFDI de nómina es como si fuera una factura, pero en el caso de tener algún concepto diferente, tiene los conceptos específicos de los sueldos y salarios que percibe el empleado. Pues estas serían las obligaciones en este caso que tendría esta persona en el caso de estar, de percibir ingresos por honorarios y no ser empleado. Pero ahora, vamos a ver qué obligaciones tiene siendo empleado. Siguiente. En el caso de un empleado normal, en principio no presenta declaraciones mensuales. ¿Por qué? Porque si nada más obtuviera ingresos como sueldos y salarios, entonces no tendría la obligación de
de realizar estas declaraciones. Está exento, está eximido de esta obligación. Pero como ahorita está tributando por el régimen de honorarios, entonces por el capítulo de honorarios sí tiene la obligación. No sé si quede claro. Entonces, si, en este caso, si solo fueran sueldos, no hay obligación. Pero en este caso, esta persona, como tiene los dos ingresos, no es que presente la declaración de los sueldos, sino presenta la de los honorarios. Ahora, en este caso, las personas que reciben ingresos por sueldos, normalmente casi no tienen obligaciones, pero podrían tener una obligación en el caso de la declaración anual. ¿Y cuándo se va a tener la obligación en el caso de presentar la declaración anual? Bueno, pues hay varios supuestos en los cuales podemos caer y a lo mejor por desconocimiento de la ley no lo hacemos, pero no quiere decir, hay un lema que dice el desconocimiento de la ley no justifica su incumplimiento. Entonces, en este caso podemos caer en estos supuestos y nosotros ni por enterados, y en este caso nosotros estaríamos obligados a presentar la declaración anual, en este caso exclusivamente por sueldos y salarios. Y aquí se refiere cuando tengamos ingresos mayores a 400,000 pesos. En ese momento estamos obligados. Cuando tengamos ingresos de otros capítulos, recordemos que vimos que la ley del impuesto sobre la renta, en el caso de personas físicas, tenemos varios capítulos, en este caso honorarios. Esta persona está recibiendo ingresos por sueldos, pero también está recibiendo ingresos por honorarios. En ese momento ya está recibiendo otro ingreso de otro capítulo y por ese solo hecho, aunque sus ingresos no hubieran rebasado 400,000 pesos, por ese solo hecho ya estaría obligado a presentar la declaración anual. También podrían hacer otros capítulos, por ejemplo, arrendamiento, podrían ser otro capítulo, por ejemplo, actividad empresarial. ¿Cuáles son las actividades empresariales? Principalmente las actividades comerciales, citar un ejemplo rápido. Y en ese momento se convertiría en una persona obligada. Ahora, también cuando el trabajador deje de prestar sus servicios al patrón antes del 31 de diciembre. Quiere decir, por ejemplo, ahorita en este caso, cuántas personas se quedaron sin empleo porque los patrones ya no tuvieron para efectos de pagar el sueldo y se vieron en la necesidad de ser liquidados o bien a cerrar el negocio y pues obviamente se quedaron sin fuente de empleo. Entonces ahí podrían estar cayendo muchas de las personas físicas y ellos tal vez lo desconozcan. Otro de los supuestos es cuando tienen dos o más patrones en forma simultánea. En este caso, si esta persona física estuviera no por honorarios en la empresa X, sino por sueldos en la empresa X y por sueldos en la empresa Y, en automático, cuando tiene dos patrones, ya está obligado a presentar su declaración anual. Otro de los supuestos que nos obligan a presentar nuestra declaración anual como asalariados o en el rubro de sueldos y salarios es cuando nosotros obtenemos premios, ¿sí? Es decir, si yo me gano la lotería y el premio es superior a 600,000 pesos, pues ojalá que me la gane, ¿verdad? Pero en ese momento pues ya estaría obligada a presentar la declaración anual e indicando el monto del premio que me gane. También, por ejemplo, hay personas que obtienen préstamos, estos préstamos pueden ser bancarios. Si yo obtengo un préstamo para compra de casa, por ejemplo, en este momento, y si ese préstamo rebasa a los 600,000 pesos, que normalmente las casas ya superan esos montos, pues en automático yo tendría un renglón que presentar un dato informativo en mi declaración anual y tendría que estar obligada a presentar. En el caso de los donativos es muy poco común que esos casos se les den a las personas físicas, sin embargo existe esos supuestos. Ahora, este monto puede ser que yo pueda obtener premios, préstamos y donativos, ya sea individual o en su conjunto, quiere decir que puede ser un solo concepto o los tres conceptos, y siempre y cuando la suma de los tres conceptos sean a 600,000 pesos, ya estaría en el supuesto de presentar mi declaración anual. En el caso de las herencias y legados, bueno, cabe mencionar, por ejemplo, mi abuelita me puede dejar una casa y pues ya automáticamente la casa normalmente va a superar el monto de 500,000 pesos, que es el límite, y en automático pues ya estaría obligado. O bien me puede dejar una inversión, no sé, hay personas que, bueno, tienen a
sus beneficiarios de COVID, cuántas personas no han fallecido, pudieran estar en ese hecho en donde desafortunadamente pierdan la vida y tengan alguna inversión, y entonces las personas quienes hereden esa inversión que haya tenido la persona física y excedan a ese importe, en automático estarían obligados. Si la persona física enajena o vende, enajenar es vender, es el acto de compra-venta. En este caso, vende su casa habitación y pues bueno, ya estaría obligado. Normalmente, este supuesto es cuando el monto exceda a 500,000 pesos. Por otro lado, tenemos el supuesto de cuando las personas físicas obtienen viáticos. ¿Qué son viáticos? Los viáticos son to todos los gastos que se le dan a, por ejemplo, en este caso, este empleado es un asesor da servicio o soporte a sistemas. Pero si por alguna razón la empresa tiene una sucursal, por ejemplo, en Cancún, entonces, y deciden mandar a la persona de sistemas a dar soporte técnico a la sucursal en Cancún, entonces en ese momento la empresa va a tener que erogar todos los gastos relacionados al avión, al hospedaje, a los alimentos. El hecho de pagarle esos gastos al empleado se le llaman viáticos. Entonces, aquí la obligación está en que el empleado a quien se le dan ese dinero para efectos de que realice todos esos gastos de hospedaje, avión y alimentos, este empleado tendría que comprobar esos gastos. ¿Qué es comprobar? Pues obviamente solicitar a nombre de la empresa los comprobantes de esos gastos, y si no los recaba y si no comprueba en tiempo y forma esos gastos de viáticos, entonces, y si los gastos se excedieron, bueno, aquí estamos hablando que a lo mejor fue un lapso considerable de tiempo, porque estamos hablando de 500,000 pesos o el 30% del total de su sueldo. En este caso, sí, estamos hablando de un monto importante, y si la persona física no lo comprueba, entonces estaríamos hablando que para la persona física va a ser un ingreso que va a tener que aumentar a su declaración, y por ese hecho estaría obligado a presentar su declaración anual. Entonces, mucho ojo aquí en la comprobación de los gastos de viático. Es recomendable que siempre los comprueben en tiempo y forma para que no sean un ingreso que se sume a sus ingresos en la declaración anual. Siguiente. Aquí, en los casos anteriores vimos que todos los supuestos en donde la persona física está obligada para efectos de presentar la declaración anual. Pero ahora vamos a ver los supuestos cuando no está obligada, sino puede ser opcional. ¿Cuáles serían los supuestos cuando es opcional? Bueno, pues como ya lo vimos, si no rebasan los 400,000 pesos, es opcional. ¿Y cuándo le conviene a la persona física presentar su declaración anual? Bueno, ah, porque nadie quiere optar por una obligación. En este caso, ¿cuándo sería recomendable presentar su declaración si no estoy obligado? Si yo no estoy obligado, obviamente la opción sería cuando yo tenga deducciones personales. ¿Y qué es eso de deducciones personales? Pues las deducciones personales es una serie de gastos que la ley nos permite hacer y que pueden ser deducibles que yo puedo restar a los ingresos por sueldos que yo obtengo a fin de bajar el impuesto. Ahora, ¿qué tipo de gastos puedo meter para efectos o qué tipo de gastos se consideran deducciones personales? Bueno, pues aquí estamos hablando de honorarios médicos, honorarios dentales, gastos hospitalarios. Aquí en este rubro van incluidos, por ejemplo, todos los gastos por ejemplo, análisis, prótesis, em, todos los medicamentos, pero siempre y cuando vayan dentro de la factura del hospital. Todos los gastos relacionados con la salud pueden ser incluidos como una deducción personal. Los gastos funerarios que nadie quiere tener, pero también están incluidos. Obviamente, quien no los va a deducir el contribuyente, sino la persona, en este caso, por ejemplo, mi abuelita se murió y yo realicé gastos médicos, o mi papá se murió y yo realicé gastos funerarios. Entonces,
esos tipos de gastos, yo como persona física, si yo tengo sueldos y salarios, yo lo puedo meter en mi declaración. Nadie quiere esos gastos, pero ahí están. Donativos. Son poco frecuentes, pero por ejemplo, si yo al Teletón, si yo dono algo, pues y obtengo el comprobante fiscal, lo puedo meter. Aportaciones voluntarias al SAT. Las aportaciones voluntarias al SAT, recordemos que ahora el régimen de pensiones cambió mucho. Entonces ahora lo que se pretende es que las personas cuando se vayan a jubilar tengan una jubilación o una pensión un poco más alta. Para lograr eso, las personas podemos aportar a nuestra cuenta de retiro y precisamente como no es una obligación aportar, se consideran aportaciones voluntarias y en ese momento, y yo al obtener el comprobante fiscal, esto lo podemos deducir. Otro de los gastos son primas de seguros de gastos médicos. Eh, Aquí también la transportación escolar, siempre y cuando esta transportación escolar sea obligatoria, los depósitos de las cuentas de ahorro para el retiro, que también es relacionado con lo que vimos en el punto E. Las colegiaturas en instituciones educativas. Aquí es muy frecuente que los padres tengamos a nuestros hijos en escuelas particulares y por esas colegiaturas que se pagan a las escuelas particulares, puede ser desde jardín de niños, primaria, secundaria o bachillerato, hasta ese nivel nada más, o nivel técnico, eh, todas esas colegiaturas que se pagan, nosotros podamos recibir un comprobante y poder incluirlas como una deducción personal. Otro de los puntos importantes son los intereses por créditos hipotecarios. En este caso, muchos de nosotros nos vemos en la necesidad de solicitar un préstamo con banco para comprar una casa y esos intereses que nos cobra el banco para efectos del crédito hipotecario que nosotros solicitamos son deducibles. Entonces, ahora, ¿pero qué requisitos tienen que cumplir todos estos gastos o personales que hemos mencionado? Bueno, número uno, que se tenga una factura electrónica y que esa factura electrónica esté a nombre del contribuyente. Es decir, si el contribuyente es Juan Pérez, entonces ese gasto debe estar a nombre de Juan Pérez, con el RFC de Juan Pérez, y debe de ser pagada esto es muy importante porque a veces lo hacemos en efectivo y en este caso el SAT rechaza ese tipo de comprobantes. Entonces es muy importante que sean pagados con transferencia o con tarjeta de crédito o con tarjeta de débito. Si, por ejemplo, yo voy al médico y el médico me da el comprobante de sus servicios, de sus honorarios por la consulta que yo recibí, pero la pago en efectivo, pues lo sentimos. Ese comprobante, aunque tenga todos los requisitos, por el hecho de haber sido pagado en efectivo, en automático es rechazado para efecto de ser deducible o ser incluido en nuestra declaración anual. Nosotros lo podemos meter en nuestra declaración, pero en la Secretaría de Hacienda, en el momento que revisa todas las deducciones para efectos de si proceden o no las rechazaría. Me he topado también con el pago de las colegiaturas. Muchos de los padres que tienen a sus hijos en las escuelas pagan las colegiaturas, las pagan en efectivo y, oh, sorpresa, cuando ya vamos a presentar la declaración anual, ¿qué cree? Pues que no pasa porque fue pagado en efectivo. Entonces, sí les recomiendo mucho los análisis clínicos, por ejemplo, si van a un centro para hacerse algunos estudios, etcétera, sí les recomiendo mucho que todos ese tipo de gastos las hagan con cheque o transferencia y que obtengan sus constancias de los créditos hipotecarios en el caso del Infonavit, en el caso de los bancos, para efectos de que estas deducciones procedan. Si no cumplen con esos requisitos, desafortunadamente no pasarían. Ahora, estamos hablando de que todas estas deducciones personales nos van a servir para efectos de que nosotros las incluyamos en nuestra declaración anual. Estas deducciones tienen dos efectos. Si nosotros las metemos para efectos de cuando estamos obligados, entonces nos van a ayudar a bajar el impuesto. Y ese impuesto puede ser mucho menor o hasta podemos tener un saldo a favor. Pero también en el caso de que sea una declaración anual opcional donde no estoy obligado, estas deducciones
nos van a ayudar a tener un saldo a favor. Y este saldo a favor, pues a quién no le agradaría que el SAT nos deposite en nuestra cuenta bancaria el importe de este saldo a favor. Y es tan fácil como en la declaración, nada más indicar su clave bancaria, indicar devolución automática, y si todas las deducciones están bien, Hacienda les deposita en forma automática a su cuenta el importe de la devolución. Ahora, aquí desafortunadamente hay un tope, y este tope es, bueno, digo desafortunadamente porque antes no existía ese tope. Antes podíamos meter todos los gastos y no importaba cuánto ascendían, y se podían restar de nuestros ingresos por sueldos y salarios o por honorarios. Pero ahora está ese tope, y el tope es de 5 veces el salario mínimo, que en 5 veces el salario mínimo anual, y esto representa 224,876 o el 15% del total de los ingresos, lo que sea menos. Entonces ahí tenemos una limitante, pero no obstante, eso nos ayudaría tanto a bajar el impuesto que nosotros causemos por efectos del impuesto de los sueldos y salarios que obtengamos, o para tener un saldo a favor que nos beneficiaría mucho. Recordemos que estas deducciones personales la podemos meter en todas las secciones que tengamos. Pueden ser no nada más en el capítulo o la sección de sueldos y salarios, sino también en honorarios, también en arrendamiento, también en actividades empresariales, pero vamos a ver en qué supuestos sí y en qué supuestos no. La siguiente. Ahora, esta persona física, pues bueno, recordemos que las personas físicas, conforme vamos creciendo, vamos teniendo una serie de cambios, ¿no? Y en este caso, esta persona decidió que no nada más va a obtener ingresos por honorarios y arrendamientos, sino hizo sus ahorritos y ahora piensa dedicarse a la venta de productos diversos que van desde una pluma hasta libros, accesorios, gadgets, ropa, etcétera. Y estima que sus ingresos van a ser de 1,500,000 pesos. Ahora, nos regresamos, por favor. También, para poder realizar esa actividad, va a tener un empleado. Ajá. Entonces, vamos a ver entonces en qué régimen puede tributar si ya se va a dedicar a la venta de productos, y además va a tener un empleado, y estima que sus ingresos van a ser, sus ingresos al año van a ser de 1,500,000 pesos. Siguiente. Entonces, aquí, bueno, ya vimos, en sueldos y salarios no sería porque es una actividad y ya la acabamos de ver. Honorarios no sería porque va a ser una venta. Entonces caería en el rubro número 3, que es actividad empresarial. Ahora, pero en el rubro número 3, en la sección número 3, tenemos ahora sí subdividido en 3 secciones, que es la del régimen general, la del régimen de incorporación o la de la generación de bienes o prestación de servicios mediante plataformas digitales. Bueno, en este caso, como el supuesto de la persona física es como un negocio normal, como una tipo papelería, bueno, no estaría usando las plataformas digitales por este momento. Entonces, descartamos el inciso C de la sección número 3 y nos quedarían dos, el inciso A y el inciso B. El inciso A, que es el régimen general de ley, y el inciso B, que es el régimen de incorporación fiscal. Entonces, vamos a ver en cuál de los dos le conviene tributar, o si es obligatorio tributar en alguno de ellos. Siguiente. Aquí, en el régimen general de ley, bueno, los ingresos que va a obtener las personas que se ubiquen en este régimen son todos aquellos que sean ingresos por actividades empresariales provenientes de la realización de actividades comerciales. En este caso, como va a ser compra-venta de productos, podríamos caer ahí. Industriales, agrícolas, ganaderas, de pesca o silvícolas. Entonces, entrada, podemos decir que podría estar ubicado en el régimen general de ley, puesto que va a realizar una actividad comercial. Vamos a ver qué obligaciones tiene una persona física del régimen general de ley cuando obtiene ingresos por actividades empresariales. Bueno, como ya lo mencionamos anteriormente, está inscribirse en el RFC, actualizar su cambio de domicilio o actualizar su actividad. En este caso del supuesto que estamos mencionando, que es la persona física que tiene
por el momento sueldos y salarios y honorarios, y ahorita le va a agregar una actividad de comercializar productos porque ya va a tener además un empleado, tendríamos la obligación de actualizar nuestra actividad. ¿Y cuál es la actividad? Pues precisamente la de actividad empresarial. Recordemos que en la página del SAT, en el cuestionario, nos va llevando de la mano a modo que podamos ubicar la actividad exacta que nos corresponde y tendríamos que decir qué actividad vamos a realizar. Ahora, como vamos a abrir un local para efectos de comercializar esos productos, pues tendríamos la obligación o ya sea de hacer un cambio de domicilio o abrir un establecimiento y se le llama apertura de establecimiento. Y en este caso, presentaríamos un aviso. En el caso de que ahorita vayamos a tener un empleado, también tendríamos que indicar que vamos a tener un empleado, porque todo eso conlleva una serie de obligaciones. Bueno, una vez informado en el RFC todos estos cambios, vamos a ver qué obligaciones tendría la persona en el régimen general de ley. Bueno, primero es emitir facturas con las 3 opciones que vimos con anterioridad, que eran la de generar, 2 son en las secciones del portal del SAT y una es a través de un proveedor autorizado. Entonces podríamos utilizar estas mismas opciones, no hay ningún problema. La otra, bueno, esa es en cuanto a las facturas emitidas. La otra es en cuanto en cuanto a los gastos y las compras que realicen, porque esta persona ahora va a comprar y vender productos. Y dijimos que puede ser desde una pluma, libros y gadgets, hasta ropa y accesorios, etcétera. Entonces, es tan amplia la gama de productos que puede vender que obviamente va a tener que comprarlos, tendría que solicitar facturas por todos esos compras que realice y por todos los gastos que lleve a cabo. Por ejemplo, tal vez requiera de transporte para efectos de distribuirlo o, bueno, ya dependería de cómo ejerza su actividad. Ahora, recordemos que todas estas compras y gastos, como en cada rubro, siempre van a ser estrictamente indispensables. Entonces, si yo nada más estoy diciendo que voy a vender eso, no puedo meter, por ejemplo, gastos, vamos a suponer pañales, pues porque en mi rubro no dice que voy a vender pañales, entonces esos gastos no serían deducibles por mencionar algo. Ahora, estos gastos, además de ser amparados o soportados con una factura electrónica o CFDI, como lo queramos llamar, también deben de ser pagados cuando su monto exceda a 2,000 pesos con cheque, tarjeta o transferencia. ¿Sí? Siguiente. Otra de las obligaciones que va a tener esta persona física es presentar declaración mensual a más tardar el día 17 del mes siguiente. También va a presentar la declaración anual. A diferencia de la persona física por honorarios, en la declaración anual por una actividad empresarial, normalmente se presenta un estado de posición financiera. ¿Qué es eso? Normalmente es conocido como balance general. Ajá, es un estado en donde se menciona los activos o los activos que tiene la empresa o con todo aquello, todo el mobiliario que tiene, o si es un local propio, o si tiene unas computadoras, escritorios, etcétera, y las obligaciones o deudas que tenga con algún proveedor. Ese es el balance general. Y por el otro lado, el estado de resultados, que es el que va a reflejar cuánto ganó, cuántos ingresos obtuvo y cuántos gastos realizó y al final le dio una utilidad. A grosso modo, ese sería el estado de posición financiera y el estado de resultados que tendría que presentar en la declaración anual, adicional de otros datos, ¿verdad? También va a llevar contabilidad conforme al Código Fiscal y no estaría obligado a enviar la contabilidad electrónica siempre y cuando sus ingresos sean menores a 2 millones y usen mis cuentas. Va a estar obligado a presentar la declaración informativa. Recordemos que la DIOT es la relación de todos los proveedores y donde vamos a desglosar el IVA. Y en este caso ya tiene un empleado y en este caso sí ya va a tener que emitir los comprobantes de nómina y va a realizar todos los pagos de nómina que impliquen. Por ejemplo, tendrá que pagar el Seguro Social, el SAR, el Infonavit. Hay otro impuesto que es el impuesto sobre nómina, dependiendo del lugar en donde esté.
Y obviamente en el comprobante de nómina que le expida al empleado va a tener que retener y además pagarle al SAT en la declaración mensual esa retención que le haga el empleado. Siguiente. Bueno, aquí vimos ya el régimen general. Ahora vamos a ver el régimen de incorporación fiscal, mejor conocido como RIF. En el régimen general cabe hacer mención que no hay un límite de ingresos. Entonces, por el momento estaríamos en el régimen general. Vamos a ver si a lo mejor con las disposiciones del régimen fiscal cambian nuestra perspectiva para ver si este supuesto que estamos platicando le corresponde al RIF o nos quedamos en el régimen general. Bueno, en cuanto al régimen de incorporación fiscal, van a estar todas las personas físicas con actividades empresariales o prestan servicios que no requieran título profesional con ingresos menores a 2 millones anuales en el ejercicio inmediato anterior. Recordemos que nuestro caso es una persona física que tiene ingresos de 1,5 millones. Entonces, en principio estaba en el régimen general, pero ahora aquí me dice que mis ingresos pueden ser menores a 2 millones y como mis ingresos que va a obtener esta persona física son de 1,5 millones, ya cambiamos de opinión y por este supuesto va a caer o puede tributar. Digo, puede tributar porque es una opción. O se queda en el régimen general o bien elige el régimen de incorporación fiscal. Y el régimen de incorporación fiscal, veamos qué obligaciones tiene y tal vez le convenga más. En este caso, como va a tener ingresos menores de 2 millones, podría tributar también en el RIF. Ahora, aquí dice, quienes inicien actividades y estimen que no rebasaran el límite, estamos en este supuesto. O en caso de que de exceder al límite en el siguiente año, no podrán tributar en esta sección. Bueno, en este caso el límite es 2 millones. Y si yo rebaso en el siguiente año ese límite de 2 millones, bueno, ya dejaré de tributar en el RIF, pero tal vez me convenga, aunque sea tributar por un año. Siguiente. Bueno, aquí en el régimen de incorporación fiscal van a estar todas las personas que tengan un negocio propio, que realicen actividades como, por ejemplo, una tienda de abarrotes, una carnicería, una pollería, una frutería, pescadería, verdulería, todos estos locales que se encuentran en el mercado. O pueden ser un local fijo o semifijo, puede ser un taller mecánico, una cafetería, una estética, una farmacia y aquellos servicios que no requieran título profesional. Normalmente estaríamos hablando de oficios en general, pero bueno, ya sería tocar más a fondo específicamente qué tipo de servicios pueden entrar. Por citar ejemplos, podrían ser un plomero, un carpintero, un herrero, un albañil, un mecánico, etcétera. Entonces, ahí caeríamos por el momento. Seguimos que tal vez nos conviene el régimen de incorporación fiscal. Continuamos. Ahora, en el régimen de incorporación fiscal, ¿quiénes pueden estar? Bueno, pueden estar quienes obtengan sueldos y salarios y quienes tengan ingresos asimilados a salarios, quienes tengan arrendamiento de casa, habitación o local comercial, quienes tengan ingresos por intereses y quienes tengan ingresos por comisión que no excedan el 30% de sus ingresos totales. Por ejemplo, venta de tarjetas telefónicas o cargar el tiempo aire o que vendan productos de belleza, ese tipo de comisiones nos podemos referir. Entonces, si esta persona desea tributar en el régimen de incorporación fiscal, tendría que tener estos ingresos. Ahora, si la persona física va a seguir obteniendo ingresos por honorarios, bueno, tendríamos que analizar bien ese supuesto porque tal vez sería un impedimento para tributar en el régimen fiscal. Si deja de tributar por honorarios, pues tal vez puedas seguir tributando en este régimen. Bueno, continuamos. Ahora, ¿quiénes no pueden tributar en este RIF? Las personas que sean socios o accionistas e integrantes de personas morales. Eh, bueno, aquí de entrada, cuando un RIF, cuando una persona física se quiere dar de alta en el RIF, en automático, el SAT ya tiene un padrón y entonces ya sabe efectivamente, de hecho,
quiénes son socios o accionistas de personas morales, de empresas. Entonces, por ese simple hecho, en el momento que detecta que una persona es socio, no puede, en automático rechaza el aviso, ¿sí? Ya me tocó el caso de una persona que quería poner un negocio, pero él era socio accionista y cuando intentó darse de alta como RIF, en automático lo rechazaron. O sea, nunca pudo acceder a este régimen por esta disposición. Ahora, también las personas físicas que estén relacionadas con bienes raíces, ¿qué son bienes raíces? Bueno, todos aquellos eh, sector que se dedica a la venta de casas, vamos a llamarle así, capitales inmobiliarios, todo este sector estamos hablando de venta o compra-venta de bienes inmuebles o casas. En el caso de los ingresos por espectáculos públicos, tengan ingresos como franquiciatarios, tampoco los permiten tributar en esta sección. Los contribuyentes que realicen a través de fideicomisos o asociaciones en participación. Estas son figuras más especiales, pero bueno, siempre y cuando estén en esta figura, tampoco pueden tributar en el RIF. Y las personas físicas que prestan servicios o enajenación de bienes por Internet a través de plataformas tecnológicas. Bueno, este es un nuevo supuesto. Recordemos que se abrió una nueva sección en actividades empresariales y entonces por el hecho de tener estos ingresos en automático ya no pueden tributar en el RIF. Siguiente. Ahora, ¿qué obligaciones va a tener un RIF? Bueno, como dijimos, inscribirse en el RFC, hacer algún cambio de domicilio si se requiere y hacer un aumento de obligaciones. En el caso de la persona física que nos ocupa, bueno, como antes tenía ingresos, como tiene ingresos por sueldos, y bueno, va a dejar de obtener ingresos por honorarios porque ahora se va a dedicar a esta actividad comercial, entonces tendría que hacer un cambio de actividad. Y al hacer el cambio de actividad, tendría que mencionar que se estima que sus ingresos van a ser menores a 1,5 millones y entonces para que en este aviso se pueda ubicar en la sección del RIF. Ahora, otra de las obligaciones que va a tener es, como todos, emitir facturas electrónicas. Y recordemos que tiene 3 opciones. La más común para este sector es Mis Cuentas. Además, eh, es recomendable que la utilice para efectos de que no envíe la contabilidad electrónica. Ahora, en este caso, puede emitir facturas en forma individual cuando lo solicite el cliente. Pero ¿qué pasa? Como precisamente se dedica a la venta, es una tienda en donde puede entrar cualquier persona y a lo mejor alguna persona no le va a solicitar factura. Bueno, por aquellas personas a que no le soliciten factura por la compra de sus productos, puede realizar una factura global. Y esta factura global la puede realizar en forma diaria, semanal, mensual o bimestral. Pero, ¿qué necesita para emitir esa factura? Bueno, primero, a todas esas personas que no le solicitaron factura, les tendrá que emitir un comprobante simplificado. Ahora, ¿qué es un comprobante simplificado? Bueno, un comprobante simplificado puede ser una nota de venta en donde tiene los requisitos mínimos que marca el Código Fiscal. ¿Y cuáles son esos requisitos mínimos? Bueno, pues que tenga que esté prefoliada. Prefoliada es que ya tenga un número de folio impreso, que tenga el nombre de la persona, del contribuyente que lo emite, es decir, de la persona física, por ejemplo, Juan Pérez, que tenga el RFC de Juan Pérez, que tenga el domicilio de Juan Pérez, que en la nota se describa la unidad y la descripción de la mercancía y el precio, y además que se haga mención a que esa nota va a ser parte de una factura global que se emitirá. Entonces, puede ser una nota de venta o un ticket que cumpla estos requisitos mínimos. Ahora, se hace un resumen de esos comprobantes simplificados y al final, ya cuando nos da, vamos a suponer de la nota 1 a la 10 y me sumaron 1,000 pesos, bueno, pues con ese dato yo emito una factura global y digo, la factura es de 1,000 pesos y esta factura tengo la opción
de emitirla ya sea semanal, diaria, semanal, mensual o bimestral. Ahora, aquí hay esto va también relacionado con lo mismo. No hay obligación de emitir facturas electrónicas cuando el importe sea menor a 250 pesos. Pero ojo, solo que el cliente no lo solicite. Si el cliente no me solicita una factura de 250 pesos, yo no tengo la obligación de dártela, pero entonces esa venta quedaría incluida en la factura global. Siguiente. Ahora, también podrá utilizar, bueno, más bien solicitar facturas de compras y gastos, de todos los gastos que realice y de todas las compras que realice, siempre y cuando volvamos a lo estrictamente indispensable. Y que estos gastos o compras sean pagados con cheque, tarjeta o transferencia, siempre y cuando los importes de estos gastos sean mayores a 5,000 pesos. Si son menores, recordemos que en las otras secciones eran de 2,000, pero en esta del RIF el monto, el tope es mayor. Ahora ya son 5,000. Recordemos que en el RIF, si hacemos gastos de 3,000 pesos o 4,999, bueno, puedo pagarlos en efectivo. Otra de las disposiciones es que las gasolinas deberán de pagarse con cheque, tarjeta o transferencia sin importar el monto. Sin embargo, en la resolución miscelánea hay una opción en donde sí se pueden pagar en efectivo. En el caso del RIF, aparte de las obligaciones de emitir facturas y solicitar facturas, está la de la presentación de la declaración bimestral. En este caso, la obligación es bimestral. Recordemos que en el régimen general la obligación es mensual. Entonces, por ende, pues es como que es más fácil presentar una declaración porque ya sería nada más 6 declaraciones al año en vez de 12. Automáticamente la carga administrativa se reduce. También tendrá que llevar la contabilidad de acuerdo al Código Fiscal y como obviamente es para tributar en este régimen de incorporación fiscal es forzoso que no rebase los 2 millones, por ende, en automático no está obligado a enviar una contabilidad electrónica. En este caso, también los RIF pueden tener empleados y en este caso particular de nuestro ejemplo, esta persona tiene un empleado y entonces eso no limita de que pueda tributar en este régimen si va a tener uno o varios empleados, tampoco hay un límite de empleados y aquí tendremos todas las obligaciones que conlleva llevar una nómina, expedir el CFDI de nómina y retener, que quiere decir descontar ese impuesto a los trabajadores y pagar ese impuesto al SAT. Siguiente. Bueno, otra de las facilidades que tenemos es bueno, de las ventajas que tiene el RIF, en el primer año no va a pagar, en el primer año de estar inscrito en el RFC, va a tener un 100% de reducción. Eso significa que en el primer año no va a pagar impuestos. En los siguientes años se va a disminuir al 10% de cada año en forma gradual. Entonces, pues al siguiente año va a ser 90, al siguiente año va a ser 80, al siguiente, etcétera. Y ahí va a ir disminuyendo el pago del impuesto a modo que al 10º año ya pague en su totalidad el impuesto. Va a tener una reducción cuando realice operaciones con el público en general, en el caso del IVA y del IEPS. ¿Y eso qué significa? Que si en el año anterior tiene ingresos hasta 300,000 pesos, no paga estos impuestos, siempre y cuando siempre y cuando sean por las operaciones con el público en general. También no va a presentar declaración anual, ¿sí? Ojo, nada más es por este régimen. Entonces, como vemos, tiene muchas ventajas y aquí lo más conveniente para este caso que nos ocupa, por todos estos beneficios fiscales, en automático lo que le convendría a este contribuyente es tributar en el régimen de incorporación fiscal. Siguiente. Ahora, ¿de qué depende en qué régimen fiscal debo tributar? Bueno, primero, de las actividades que realicen las personas físicas.
Recordemos que si son sueldos ya hay un capítulo específico, si son honorarios ya hay otro capítulo específico, si son actividad empresarial ya tenemos 3 capítulos, entonces tendríamos que ubicar a la persona de acuerdo a la actividad que realiza. Número 2, del cambio de las disposiciones fiscales. Recordemos que, por ejemplo, hay una disposición en el capítulo 3 de las actividades empresariales que nos dice que ahora aquellas personas físicas que obtengan ingresos por medio de plataformas digitales, es, entonces pues, ya no podrán tributar en el RIF. Entonces, por el cambio de una disposición fiscal, automáticamente me puede sacar del régimen que yo tal vez venía tributando. Entonces, aquí es mucho ojo. Sí, por eso nosotros que estamos en este medio tenemos que estar en constante actualización para ver si continuamos en el régimen que originalmente empezamos a tributar o cambiamos. En el caso del monto de los ingresos del año, también va a depender mucho, porque para el RIF, recordemos que hay un tope, pero para el régimen de actividades empresariales, en régimen general de ley, no. Entonces, aunque el régimen general, el RIF tiene un tope, nos conviene más porque sus obligaciones son menores. Del crecimiento del negocio, pues obviamente si tengo ingresos mayores, pues voy a tener, es porque el negocio está creciendo y a lo mejor el régimen del RIF ya me quedaría chico y tendría que tributar en el régimen general de ley. De las necesidades organizacionales y de control interno, pues puede ser que la empresa o la persona física crezca tanto que se vea en la necesidad de plano ya de constituir una persona moral y que establezca una organización formal y que establezca una serie de controles internos que le permitan tener un mejor control. Y obviamente, si la empresa crece también y tiene presencia en varios países, pues también cambiaría su régimen fiscal. Continuamos. Entonces, en conclusión, vamos a decir que, para definir en qué régimen vamos a tributar, siempre elegiremos el régimen que tenga menos obligaciones fiscales. Para en el caso que nos ocupa, el primer régimen que le conviene a esta persona física es el RIF, porque tiene una menor cantidad de obligaciones fiscales y además porque tiene varios beneficios, porque en el primer año no paga impuestos y porque tiene una extensión de IVA y de IEPS cuando sus ingresos no excedan a 300,000 pesos. En el caso de que ya rebase los 2 millones y ya no pueda tributar en el RIF, bueno, la siguiente sería la actividad empresarial y ya por último la persona moral. Pues eso es todo, espero que les haya sido de utilidad esta presentación. Les agradezco mucho habernos acompañado en esta sección y de todos modos recuerden que continuaremos presentando los siguientes capítulos o las siguientes secciones de las personas físicas y de las personas morales. Muchas gracias a todos por su atención y pues, estamos a la hora. Muchas gracias, Rod. La verdad, impecable siempre esta información viniendo de un especialista, sobre todo, yo como lo comentaste en un principio con el título, ¿no? Realmente quien quiere ser emprendedor o quien esté por abrir una empresa, incluso que ya tenga alguna, esta información es fundamental, ¿no? Y más de la manera que nos explicas, ¿no? Ojalá tuviéramos esta calma y esta experiencia de nuestros profesores en algún momento, los que estudiamos en alguna cuestión administrativa o los que íbamos en su momento a iniciar un negocio, ¿no? Siempre va a ser muy importante, ¿no? Y te agradezco esa forma de compartir y sobre todo que tengas esta disposición, ¿no? De apoyar, en este caso, a la gente que lo está necesitando en este momento, que sabemos que es bastante, ¿no? En este caso, te comento, hay algunos comentarios en la transmisión, sobre todo de felicitación hacia ti, Rosa Salinas, Laura Cámara, Mari Carmen. Muchas gracias. Hildebrando, por ahí hay varias personas que han comentado, sobre todo agradeciendo el tema que nos has compartido, felicitando tu presencia con nosotros y como lo comentas, ¿no? Nosotros estamos agradecidos de que hayas estado compartiendo esto. Desde luego, ¿no? Como lo habías comentado, vamos a tener más temas, ¿no? De esta cuestión más adelante para que igual la gente se vaya empapando un poco más de todo esto, que emprendan de manera adecuada un negocio, ¿no? Y sobre todo de la mano de una profesional como tú, Ruth. No sé si tengas algún comentario final que nos quieras compartir. Pues aquí, la verdad es un campo para muchas personas muy árido por las disposiciones fiscales. Las leyes son muy
muy difíciles de entender y a veces tenemos que ver qué nos quiso decir el legislador. Entonces, a veces se requiere de mucha paciencia, de incluso comentarlas con colaboradores, porque a veces incluso leyendo y releyendo no queda claro el tema y qué es lo que nos quiso decir. Y pues, sí, hay algunas lagunas que incluso dejan las propias leyes, lo cual nos impida a tributar de una manera correcta, pero la información que acabamos de presentar es tratando de resumir todas esas disposiciones fiscales, poniéndolas en un lenguaje tal, bueno, a mi modo de ver, sencillo, como dicen en español, para efectos de que podamos tener un mejor entendimiento de todas las obligaciones que conllevan y los beneficios que podríamos tener al momento de tributar o definir o decidir tributar en una sección o en otra. Entonces sí a veces es conveniente tener un conocimiento por lo menos general de que, bueno, pues de entrada podría tributar en el RIF y no irme directamente al régimen general de ley que conlleva un número mayor de obligaciones y responsabilidades, ¿no? Entonces, pues la finalidad de esto es precisamente compartir todos estos conocimientos. Esperemos que a la gente, a, nuestros, eh, a nuestras personas que nos acompañaron el día de hoy, y que les agradezco infinitamente su tiempo por haberlo compartido con nosotros y escuchar esta pequeña plática, pues les sean de utilidad, porque a lo mejor hay cosas que a lo mejor ya sabemos, incluso hasta para recordar, ¿no? De cómo era el régimen o en qué consiste y son los puntos finos que podríamos darles para. Claro que puede ser tan amplio que en una hora no se podría abarcar todo, pero bueno, la idea es dar la esencia de estos regímenes. Claro que sí, ¿no? Es muy importante toda esta información, ¿no? Y te agradecemos que nos acompañes, ¿no? Como le hemos comentado a la gente y lo comentaste tú en la transmisión, afortunadamente esto queda aquí dentro de la página para que puedan observar con más calma toda la información que se dio, ¿no? Como ahorita lo comentas, fue información abundante, pero fue muy clara, ¿no? Fue muy directa a lo que es la necesidad realmente de la gente, ¿no? Entonces esperemos que nos acompañen nuevamente. Como ustedes saben, es cada miércoles estas transmisiones. La doctora Díaz nos va a acompañar en algunas otras transmisiones, ¿no? Igual algunas de sus asociadas, ¿no? Compartiendo esta información. Entonces, les agradezco mucho que nos hayan acompañado. Nuevamente agradezco a la doctora Díaz que nos haya acompañado, que vamos a tenerla más adelante. Recuerden que si tienen alguna duda, alguna pregunta en específico, ¿no? Ya nos dejó sus datos, si no, también lo pueden dejar aquí en la página y con gusto se las hacemos llegar a la doctora para alguna pregunta, alguna información extra que se quiera conocer, aparte de las transmisiones que van a venir posteriormente. Entonces los esperamos la próxima semana, ¿no? Les agradezco mucho, cuídense mucho, ¿no? Y pues a darle, ¿no? Este año que sea realmente una gran oportunidad. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a todos por su tiempo y excelente fin de inicio de semana. Bueno, estamos a la mitad de semana y excelente inicio de año a todos. Esperemos que este año sea un año mucho mejor que el anterior al principio. Así será, así Saludos será. y nos estaremos viendo. Cualquier cosa Claro, estoy a sus órdenes. claro que sí. Muchísimas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Buen día.